Pero es momento de darle inicio a otra entrevista interesante. Estamos hablando del entrevistado de la jornada de hoy. Vamos a hablar de teatro. Fernando Rodríguez Compare, director, docente, actor, reconocido de nuestro país. Así que es un honor y un agrado que estés acá, así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Por favor, un placer. Estás dirigiendo Emboscada, que se va a estrenar en el mes de junio. Va a ser los sábados de junio y también los sábados de julio. Sí, y algunos domingos. Los últimos 2 domingos de julio también. En Arte Teatro, una propuesta realmente interesante y que al mismo tiempo vamos a desarrollar a continuación. Primero que nada, te quería consultar cómo es que te llega la obra. ¿Es por Yadim? Yadim, el grupo Yadim. ¿Te la propone a vos? Sí, me lo propone el año pasado, me proponen el texto. Bueno, en primer lugar, por ser de quien es la obra, que es de Carlos Manuel Varela, Sí. que fue un dramaturgo uruguayo muy importante, que además fue docente mío, entonces también por ese tiene lado. un vínculo súper... Claro, muy cercano. Y bueno, ellos me propusieron ese texto, acordamos en que íbamos este año a llevar la escena. Sí. Y bueno, y en febrero empezamos con las primeras reuniones y ahora estamos ya casi cerca del estreno. Emboscada, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención más allá de ese vínculo cercano con Carlos Manuel Varela? ¿Hay algo en particular de la obra que te gustaba, que te desafiaba? La obra tiene una estructura casi parecida a un thriller, donde las escenas y los acontecimientos se van sucediendo de una forma que cada escena aporta elementos nuevos, es decir, Claro. no resuelve nada. Claro, pero aporta información. Más información y Claro. más problemas. Claro, que no sí. sabes dónde va a terminar, ¿no? Sí. Es la historia de un supuesto escritor que durante la época de la dictadura vivió en Europa y ahora volvió al Uruguay. Sí. Y bueno, y ahí se cruza en principio de la obra, se cruza con un personaje que no sabemos muy bien quién es, en un lugar que tampoco tenemos muy claro dónde es. Sí. Y a partir de ahí ese personaje empieza, digamos, como a meterse en su vida, en su casa y a la gente que lo rodea también, ¿no? Y eso va a ir generando todo como un tobogán de sensaciones Sí. y de cosas que van a ir sucediendo, pero que a su vez la obra plantea la idea de que nosotros podemos llegar a pensar si efectivamente lo que está pasando. Bien. Si forma parte de la realidad. Si es realidad o si es parte de su realidad, eres escritor. Claro. Entonces hay como un juego que, bueno, cada espectador Sí, claro. decidirá después, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es lo que ¿Qué más más? le interesa? Cuando te proponen la obra, ¿tenías claro con qué actores o cómo fue Bueno, ese? sí, Porque es súper interesante y Sí. sobre todo un trabajo desafiante de Sí. quién para encabezar qué. Bueno, el grupo, que son 4 integrantes, ellos iban a participar en Sí. la obra. Había una actriz más que bueno, ellos me pidieron que yo podía invitar a alguien, invité a una actriz. O sea, me manejé pero justamente los personajes encajaron bastante bien con los actores y con las actrices. Y bueno, y la verdad que el vínculo fue bien interesante. Yo mayoritariamente no los conocía, no los había visto trabajar muchas veces. De hecho, este año los fui a ver alguna cosa que estaban haciendo. Sí. Pero la verdad que el vínculo fue muy fluido, ¿verdad? Ellos me entendieron la cabeza rápidamente y siempre están bien dispuestos, ¿verdad?, a las propuestas que yo le voy llevando. Debe ser un trabajo muy fino, ¿no? Sobre todo con ese conocimiento Sí. de ir, bueno, conociéndose, valga la redundancia, pero los aspectos personales, pero también de lo que uno le puede aportar como director para llegar con precisión al personaje de cómo querés que sea. Está, totalmente, digo, porque además, como yo te decía al principio de la nota, como tiene una estructura parecida a un thriller o a un policial francés, ¿verdad? Sí. Del cine negro de ahí de los años 40, vimos mucho cine de esa época, vimos prototipos de personajes, ¿verdad? Bueno, el detective fracasado, Sí. el malvado, la femme fatale, bueno, jugar un poco con esos estereotipos. Sí, y al mismo tiempo con esa oportunidad. Exacto. ¿No? Que Exacto. se le presenta a ese personaje que muchas veces es la última piolita que tiene para Exacto. sostenerse. Exacto. Y a raíz de esa situación, un desencadenamiento de cosas un poco más complicadas. Claro, y además la idea de la puesta en escena era, porque uno la obra la puede leer como una obra realista y la anécdota es común y corriente. A nosotros nos interesó ir un paso más. Claro, darle otra lectura. Darle otra lectura que tiene que ver con esa idea de si pasa o no pasa realmente. Entonces tiene una estética no realista, tiene una estética más cercana, yo te diría, al expresionismo, ya sea en los colores, en el vestuario,
en la casi falta de escenografía, en el maquillaje, ¿no? Sí. Y la manera en la que se va desarrollando la actuación, que va mutando, ¿no? De una actuación bastante realista al principio a algo bastante más alejado del realismo, ¿no? Y enseguida que arrancaron los ensayos, ¿fuiste dando con lo que quería de los personajes Bueno, o fue un el trabajo tono, un no, proceso? lo fuimos buscando, ¿no? El tono lo fuimos buscando, fuimos probando cosas. Yo les proponía, ellos me proponían. Sí. Y bueno, fuimos de alguna manera ajustando, porque además jugamos un poco también con la idea de déjà vu, ¿no? O sea, pasa una escena un poco más adelante y uno se pregunta, pero eso ya lo vi, me parece que ya lo vi. Y entonces digo, es un poco generar en el espectador también esa idea del misterio y de ver a dónde va esto, ¿no? Sí. Y cómo va a terminar, sobre todo. Es espectacular. Respecto al texto original, ¿hicieron muchos cambios? Bueno, sí, digo, había que retocar Lo algunas ayornaron, cosas. es una obra del 97, Del 97, ¿no? sí, hubo que ayornar algunas cosas, algunas terminologías que eran Sí. más de la época, ¿verdad? Pero en realidad el texto es el texto. Igual hicimos algunas modificaciones, ya te digo, más que nada vinculado con esta idea de que estamos dando Claro. otra lectura, ¿no? Esa doble lectura implicó una modificación en la letra, Exacto. imagino, porque también para dar esa idea. Además, creo que es una etapa del dramaturgo Sí. que tenía que ver con eso, ¿no? Con, Sí. con lo que pasaba en el Exacto. momento. Manolo, en la etapa de la dictadura, muy preocupado por la situación que vivía el país, comienza a escribir obras a partir de una técnica que él llamaba la del espejo fracturado. Sí. Es decir, él proponía una serie de historias y una serie de personajes que nos contaban la historia de a pedazos. Exacto. O sea, nunca nada era obvio. Y lineal. Ni lineal, exacto. Entonces, tal cual cuando se te rompe un espejo, vos te seguís viendo, pero no te ves entero. Totalmente. Sos vos el que tenés que armar Sí. la estructura. Bueno, eso en las obras durante la dictadura era así siempre. Se le coló, y esta obra tiene parte de eso Tiene de también. eso. No es totalmente así, pero tiene parte, y yo la usé. Claro, no, ni que hablar, porque además creo que ese recurso lo utilizaba también un poco para salir de la censura. Totalmente, ¿o no? para que la censura para que pasara. pase rápido, exacto. Exacto. Exactamente. Sí. Tema funciones, arte-teatro y sobre todo un tema no menor que está en el programa de fortalecimiento de las artes. Correcto. De la Intendencia de Montevideo, Sí. que sé que implica eso luego una recorrida por la capital en teatros no convencionales. Exacto. ¿Cómo te lleva a eso también? ¿Es desafiante? ¿La obra se puede plasmar en Sí, la obra escenarios? es aplicable, se puede llevar a cualquier espacio porque además casi no tiene escenografía, entonces es facilísimo llevarlo en ese sentido. Y bueno, como no sabemos de antemano a dónde vamos, Bien. siempre tenemos que adaptarnos. Yo, como ya tengo alguna experiencia, ya he hecho unas cuantas obras dentro del programa de fortalecimiento y me gusta además trabajar en espacios no convencionales. Te diría que me gusta más que trabajar en teatro. Que teatro en la Sí, tabla. me gusta más. Creo que nos vamos a adaptar sin problema. Tema oscuridad, que me imagino que a nivel de la actuación es importante entrar en eso porque tiene una cuota de oscuridad, Sí, la obra en particular. Sí, tiene una cuota de oscuridad, tiene una cuota de violencia bastante explícita, además. Pero bueno, es parte de la estructura. No, ni que hablar, pero ese trabajo como es con el actor, porque implica también meterse o interpretarlo de una manera que emocionalmente debe ser complicado. Claro, de entrar y salir, sobre exacto, todo. porque además digo, uno como ser humano, ¿no? Como persona no se puede dejar influir por lo que está pasando, ¿no? Es decir, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que lo que tenemos que tratar de hacer en un escenario es mentir lo mejor posible. Exacto. Y tener claro de Sí. antemano que todo es mentira. Sí, ¿no? sí, Que sí, nada sí, de sí. lo que pasa. Totalmente. ¿No? Pero al mismo tiempo, la interpretación muchas veces te lleva. Sí, no tenés más remedio. Porque si no, ¿cómo yo puedo encarnar el papel de una persona que está sufriendo lo que está sufriendo sin creerme que lo estoy sintiendo? Totalmente, porque además, como los personajes se van como descarnando a lo largo de la obra, Sí. digo, es un proceso. Es como cuando vos tenés un vínculo tóxico, de entrada vos no sabés que el vínculo es tóxico. Totalmente. Pero en la medida que eso va avanzando, eso se te va viendo. Y eso te pasa como director. Para mí, como actor o actriz, desde la ignorancia total, porque Sí. nunca actué en mi vida, claramente a veces es difícil de discernir. Hay un trabajo para que Sí, totalmente. no pase. Sí, totalmente. Desde el punto de vista del director, ¿sucede también? Bueno, no, yo tengo que ser el ojo externo, ¿no? Bien. Que es lo que soy.
El ojo externo en la actuación, el ojo externo en el vestuario, en las luces, en la escenografía, en el maquillaje, en la música, que tiene un papel muy importante en esta obra también. O sea, tengo que tener la capacidad como para poder ver el totum, ¿no? La totalidad del trabajo. ¿Y hay un límite fino con la sobreactuación cuando hay temas así de oscuridad? Bueno, digo, obviamente eso es una cosa que se trabaja, ¿no? Porque además la tentación siempre está. Porque además, si vos ves cine francés, por ejemplo, hay un tema de sobreactuación. Totalmente. Nosotros, de alguna manera, jugamos con eso. Bien. Hay un juego, hay un guiño, ¿verdad? Bien. Que también aparece, por ejemplo, en la música, hay guiños a películas. Bueno, que el que sabe la va a cazar. Sí, pero el que no. Y el que no, bueno. El que no se lo contará después a alguien que sí lo haya agarrado. Sensaciones, me imagino que están ahí, estamos a 8 de junio, es en 2 semanas. 2 semanas, sí. Sensaciones así en la previa, no sé, nervios por un lado o no. Sin dudas, nervios siempre. Siempre. Tienen que estar, son si fundamentales. No está, pero estamos seguros. Y sobre todo la conformidad del mensaje que querías dar con la obra, teniendo en cuenta que también conocías al dramaturgo. Al dramaturgo, correcto. Cuando, me imagino que ya han hecho alguna especie de cierre o de, bueno, estar cerca estamos en eso. ¿Qué es la sensación que te queda? ¿Estás conforme? Sí, plenamente. La verdad que, ya te digo, yo en general cuando trabajo, yo elijo las obras y yo elijo el equipo, incluidos los actores. Sí. Acá fue distinto. Totalmente. Pero digo, yo me sentí como muy halagado de que me vinieran a buscar un grupo al que yo no conocía para dirigirlos. Y como además la obra, como te decía, me atrajo de entrada, bueno, trabajamos para que saliera lo mejor posible y bueno, estamos seguros de que así va a ser. Y van a ser un par de semanas, un par de meses, te diría. Un par de meses. De todos los fines de semana, meterse allí a los diferentes papeles y que se haga redondito. Bueno, nada, muchísimas gracias. Realmente, bueno, gracias a vos por la invitación, un placer. como siempre. Y bueno, el mayor de los éxitos. Sé que no se dice suerte. No. Pero mierda, el mayor de los éxitos, mucha mierda. Sí. Y seguramente va a salir muy bien porque por lo menos desde la dirección hay muchísima calidad y seguramente los actores aprovecharon eso, porque es como el director, yo siempre lo asimilo todo con el deporte, lamentablemente, pero cuando tenés un buen director técnico es difícil que... Y bueno, sí, que debería pasar eso, ¿no? Muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Un placer.